Bueno, una pregunta muy interesante que nos ha llegado, mis queridos hermanos. Esta pregunta viene nada menos que de la ciudad de Honduras. Y nos dicen que si Dios creó el fútbol, si Dios creó el balón. Bueno, muy interesante porque muchos piensan que si Dios creó la luna, creó el sol, creó tantas cosas redondas, tuvo que haber creado el balón para entretenernos, para que el mundo no estuviera tan aburrido. Pero yo creo que sí, de pronto sí lo hizo porque todo lo ha creado Dios. Pero se nos está saliendo de las manos, mis queridos hermanos. Increíble que el fútbol nuestro es practicado por casi más de 270 millones de personas en el mundo. En la actualidad mueve en todo el mundo una cifra superior a 16 millones de jugadores repartidos en más de 600,000 equipos de fútbol dentro del mundo. Y sí, el fútbol es una gran pasión, mis queridos hermanos. El hombre creó una esfera para adorar el sol, creó el juego para divertirse, creó el desafío para vencer y para soñar creó la pasión. ¿Por qué la pasión? ¿Por qué nosotros nos arrodillamos ante un balón de fútbol? Y se nos ha olvidado arrodillarnos ante un verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, o ante Dios como creador del universo. Qué pasión que tenemos, ¿por qué no tenemos la misma pasión hacia Jesús? Bueno, tuve la oportunidad, hermano, de visitar cerca a Cancún, en la península de Yucatán, hace varios años, un lugar muy interesante, y fue en la ruina de Chichén Itzá. Allí encontré yo un juego muy interesante de pelota, mis hermanos, donde muchos de los jugadores con sus hombros, con sus caderas, era que jugaban el fútbol. Y esto me parece que es una tradición de los mayas desde ahí. Imagínense los mayas, desde la legión o la cantidad de años que tienen, mis queridos hermanos, cómo nos trajeron a nosotros este juego también de pelota. En esa civilización maya, recordemos que se crearon unos voluminosos y grandes relatos y mitos hasta antes de la llegada de los españoles. Cuando los españoles llegaron, ya ellos jugaban, mis queridos hermanos, jugaban esta pelota, jugaban este fútbol. En Chichén Itzá los mayas construyeron la más grandiosa y elegante cancha para el juego de pelota. La que seguían los arqueólogos corresponde al final del periodo clásico y marca con su presencia el inicio de una nueva época de gran florecimiento, conocida como posclásico temprano. La cancha de juego de pelota se ubica en el costado poniente de la Gran Plaza Norte, limitándola en aquella sección. En su mayor longitud presenta la misma orientación que la pirámide del castillo, es decir, que su eje norte-sur tiene una desviación de 17 grados hacia el oriente. Así que ellos juegan, mis hermanos, porque se suponen que al meter el gol y meterlo por ese círculo, es donde ellos van a encontrar grandes augurios positivos y grandes bendiciones en sus cultivos, porque se supone que es un homenaje que ellos le hacen al sol. Vemos nosotros algo hermosos, porque estos anillos de piedra están colocados de una forma muy interesante, donde ambos equipos juegan y ahí meten sus goles, y ahí es el signo de gran alegría. Anteriormente, si el que perdía era sacrificado hacia el dios sol de aquellos entonces, según la tradición maya. Bueno, mis hermanos, cantidad de historias muy lindas. Qué cantidad de miles y miles de fanáticos que hoy tenemos dentro de nuestro gran juego de fútbol. Los estadios se llenan, las iglesias vacías. Qué interesante, viendo que el mejor jugador que tenemos nosotros es Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué nosotros muchas veces nos dejamos más de las cosas del fútbol que de las cosas que Dios nos da? Sería interesante que ojalá en muchos de los estadios, y agradecemos a muchos equipos de fútbol que antes de empezar su partido oran ante el Señor pidiéndole para que ganen entre ellos. Así que, mis queridos hermanos, que ese fanatismo no nos lleve a nosotros a crear desórdenes, violencia, todo lo contrario. Que ojalá entre estos partidos de fútbol que son multitudinarios haya muestras de amor, de solidaridad que se den por unas causas importantes dentro de nuestra vida para ayudar a los más pobres. Imagínense la cantidad de personas que entran a los estadios, 35,000, 40,000 personas, que cada persona diera $1, que cada persona diera
algo o llevaran alimentos no perecederos para ayudar a los países más necesitados, yo creo que eso sería algo muy importante y beneficioso para la humanidad. Utilicemos el fútbol no para fanatizarnos ni para dividirnos entre países. Utilicemos más bien el fútbol para crear conciencia social, para defender los derechos humanos, para decir no al racismo, no a la discriminación, para llevar cosas mucho más interesantes hacia las personas. Yo creo que esto sería importante, mis queridos hermanos, que el fútbol lo diéramos de una forma mucho más positiva. Me encanta mucho cuando el Papa Francisco, por ejemplo, que es de un gran equipo, mis queridos hermanos, él también promueve un fútbol, pero un fútbol para ganarle al demonio, para meterle un golazo al enemigo que nos tiene hoy oprimidos en este mundo. El fútbol sanamente nos trae grandes beneficios para todos nosotros, mis queridos hermanos. Así que es importante. Recordemos que el Papa Francisco es un hincha del San Lorenzo, un equipo argentino muy interesante. Así que qué bueno que podamos promover a través de estos partidos de fútbol la paz, la solidaridad y la unidad entre todos nosotros. Recordemos, el fútbol es algo muy interesante, pero recordemos que mucho más interesante es estar unidos en la iglesia. No dejemos nuestra creencia, no dejemos nuestro fútbol por partidos de fútbol, por un balón. No cambies a Cristo por un balón. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, y métale un golazo a la vida. Métale este gran golazo de felicidad, trayendo abrazos, trayendo cosas positivas dentro de la vida. Ese es el mejor golazo y el mejor partido que podemos jugar nosotros en nuestra vida. En reconciliación, en perdón y en fraternidad y en unión entre todos nosotros. Que Dios me lo bendiga y gol, queridos hermanos, ese gol que se sienta en nuestros corazones.